Soy Samuel Moraleda Ludeña, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y nos encontramos hoy en las lagunas de Ruidera, que a unos pocos kilómetros aguas arriba es donde nace el río Guadiana en las fuentes de Pinilla. Bueno, las lagunas de Ruidera son únicas porque forman parte del cauce natural del río. Se ha formado a lo largo de miles y miles de años, de manera natural, a través de las barreras travertínicas, y constituye un rosario hasta de 17 lagunas que conforman, como digo, el río Guadiana. El nombre del Guadiana, etimológicamente, procede del árabe guaz, que es río, y anas, romano, que es pato, el río de los patos. La cuenca del Guadiana tiene dos cuencas en una cuenca que denominaremos el Alto Guadiana, que se caracteriza fundamentalmente por su bajo relieve, por sus ríos efímeros y por la cantidad numerosa de acuíferos que mantienen estos ecosistemas, en concreto, por ejemplo, el de las lagunas de Ruidera o el emblemático parque de las tablas de Daimiel. Contrasta con la cuenca media, donde hay valles fluviales, importantes ríos con vegetación de ribera, con una importante regulación hídrica que nos permite atender las demandas agrarias de abastecimiento, incluso de aprovechamientos hidroeléctricos del resto de la cuenca. La importancia del Guadiana, aparte de sus valores paisajísticos, patrimoniales, de infraestructuras, incluso de biodiversidad, lo más importante del Guadiana sin duda es su gente, que se afana día a día para sacar lo mejor de esta cuenca. El papel de la Confederación Hidrográfica con sus trabajadores es fundamental para la preservación y para conseguir el buen estado de las aguas. Después de 35 años ininterrumpidos prestando todo tipo de servicios al Guadiana, es natural que me guste el trabajo que hacemos, porque de alguna manera contribuimos a mejorar, o ese es nuestro empeño al menos, en mejorar el estado de las cosas, fundamentalmente el estado de la calidad de las aguas. Esta es la familia que compone el Guadiana. Comenzamos nuestro viaje. Nos encontramos ahora en la laguna de Navaseca. Esta laguna forma parte del cinturón de humedales de las tablas del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de lo que se denomina la mancha húmeda, que fue declarada reserva de la biosfera en el año 1980, formando pues uno de los ecosistemas más importantes que tenemos aquí en España. En Castilla-La Mancha las aguas subterráneas son fundamentales principalmente por dos motivos: para el mantenimiento de ecosistemas superficiales asociados como este, y también para el desarrollo económico de la región. Las aguas subterráneas son motor de muchas actividades, entre ellas la agricultura, que en los últimos años, bueno, sobre todo desde la década de los 70, a través de la modernización de las técnicas constructivas, que ha permitido realizar mejores sondeos y la mejor captación de las aguas subterráneas para su aprovechamiento, pues se ha desarrollado mucho la agricultura en esta zona. Es importante destacar que en los últimos años, debido a la sobreexplotación que ha habido de los recursos hídricos subterráneos, este tipo de humedales se ha visto especialmente afectado. Desde la Confederación lo que se intenta es gestionar los recursos para alcanzar un equilibrio. El objetivo es conseguir la eficiencia en la explotación del agua subterránea, pero al mismo tiempo el mantenimiento de los humedales asociados. Esto conlleva, entre otros aspectos, la aprobación de unos programas de actuación
que implican pues, una mejor utilización de los recursos hídricos a través del control de las dotaciones de agua, pero también se intenta incentivar la transformación de los derechos de aguas privadas que existen tradicionalmente aquí en la cuenca alta del Guadiana en derechos concesionales y la recuperación de los volúmenes de agua para el acuífero. El papel de las cúas en el control de las aguas subterráneas es fundamental en el Alto Guadiana. Desde el año 2014 todo el Alto Guadiana está declarado en riesgo, que era la antigua sobreexplotación, y las cúas lo que se encarga es de vigilar, de controlar y de ayudar a que esta declaración de masa en riesgo conduzca a una sostenibilidad en el uso de todas las aguas subterráneas. Esta sostenibilidad de las aguas subterráneas en las cúas se promueve a través de encomiendas de gestión con precintado de los pozos de agua que tenemos, como este que tenemos aquí, con el control a través de los caudalímetros y con los informes periódicos en las juntas de explotación que hacemos todas las cúas con la Confederación, donde intercambiamos datos y vamos viendo cómo van evolucionando nuestros acuíferos de cada masa de agua. Para un regante, para cualquier usuario en general y el regante en particular, la riqueza que crea el poder tener agua, esa sostenibilidad, esa seguridad de que tu cultivo, llueva o no llueva, vas a poderlo sacar adelante, es crucial para fijar población, para que los pueblos sigan desarrollándose y sobre todo para evitar lo que se ha venido ahora comentando tanto, que era el avance de la España vaciada. Nosotros nos sentimos muy unidos al Guadiana, sentimos la demarcación del Guadiana como propia, tanto los problemas como las soluciones, y para nosotros hablar del Guadiana es hablar de nuestro futuro. Por lo tanto, aquí no vemos el Guadiana, son aguas subterráneas, no son superficiales, pero el desarrollo nuestro, de nuestras vidas, de nuestro futuro, depende del Guadiana y de que todas estas aguas sean sostenibles. Las tablas de Daimiel son un ecosistema absolutamente singular. Hay que tener presente que estamos probablemente en la última llanura de inundación que existe en clima mediterráneo. Para ver un paisaje similar a las tablas de Daimiel nos tenemos que desplazar a lugares tan exóticos y tan lejanos como es el delta del Okavango, como es los llanos del Gran Pantanal. Pero claro, todos estos sitios se producen en climas muy diferentes a los nuestros. Con un clima mediterráneo, con unas precipitaciones tan escasas como las que tenemos aquí, realmente estamos hablando del último representante de un ecosistema. Por lo tanto, podemos hablar de un espacio singular a escala mundial. Los humedales en general y las tablas en particular son agua. Indiscutiblemente el organismo de cuenca, como organismo responsable de la gestión del agua en la cuenca hidrográfica, es un elemento determinante para la conservación de las tablas de Daimiel. Los humedales reflejan el estado de conservación de la cuenca hidrográfica donde se ubican. Si las tablas de Daimiel tienen un buen estado de conservación, son el síntoma, el mejor pulsómetro de que la cuenca hidrográfica se encuentra bien. Por eso necesitamos agua, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Hay que tener presente que los ecosistemas acuáticos, como son los humedales, tienen una serie de funciones ecológicas que son muy importantes. Son zonas de recargas de acuíferos, son zonas también donde se laminan las avenidas extraordinarias que se producen en las cuencas hidrográficas, indiscutiblemente también participan en la depuración de las aguas y luego, por supuesto, son elementos de una gran biodiversidad. Y recientemente, y cada vez más, son un recurso económico ante un turismo de naturaleza creciente que cada vez está más implantado. Para una parte muy significativa de la sociedad nacional y europea, el agua es mucho más que un uso agrario, es también fuente de vida, de biodiversidad y demanda esa conservación de esos espacios naturales y de ese recurso agua asociado a ellos. Las tablas de Daimiel tienen aproximadamente una historia de 5.000 años, con lo cual tú, cuando conservas las tablas de Daimiel, estás siendo partícipe de la historia de un espacio natural, de un elemento singular que tiene 5.000 años, y eso indiscutiblemente pues, te satisface a nivel personal. En definitiva, estás contribuyendo a que esto no decaiga y que siga estando presente para el futuro y para las generaciones venideras. Un día normal de mi trabajo, pues encantador. Quitando cuando hay que sancionar, me lo paso de miedo. A ver,
es mucho trabajo, porque la labor nuestra no solamente es de hacer denuncias, es de informar, es de observar, es de ver qué es lo que hace la gente con el agua, ¿no? Si se montan los contadores, si se exceden de la superficie que tienen de riego. Entonces nuestro trabajo consiste en salir al campo, y ver qué es lo que hace la gente con el agua. A partir de ahí, pues informar. Y una vez que la gente sabe lo que tiene y lo que tiene, o lo que no tiene que hacer y lo que debe y no debe de hacer, pues a partir de ahí actuamos. Pues me gusta que la gente sepa que hay un organismo que se llama Confederación Hidrográfica que tiene competencias con el agua y que todos necesitamos de él y debemos preservarlo. Eso para mí es lo más importante. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que la gente nos conozca, que sepa que existimos y apoyarles en todo lo que necesitan, que no es poco. Lo que más me gusta es la relación con las personas. Yo aquí, por ejemplo, en mi zona llevo 28 años. Los 28 años te da tiempo a convivir con la gente. Y convivir significa vivir con lo cual hace que si tu labor la realizas correctamente, pues al final llegas a disfrutar de tu trabajo. Me siento orgulloso de todo, menos de cuando hay que sancionar, porque en el fondo conoces a mucha gente y cuando sabes que le sanciona, la gente lo admite porque sabe que ha cometido un error. Pero por lo demás, me siento muy orgulloso de mi trabajo. Soy una persona feliz. Las funciones del laboratorio son análisis de aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, y análisis de vertidos. Lógicamente para controlar la calidad del agua de la cuenca del Guadiana. Actualmente estamos 16 personas. Ahora mismo, en cuanto a vertidos, aquí la industria es agroalimentaria, con lo cual la carga contaminante mayor es por materia orgánica, que puede provocar en un momento dado, si esa carga contaminante es importante, una falta de oxigenación del agua, con las consecuencias negativas que pueden tener pues, para vegetación y fauna. Desde aquí, desde este laboratorio, también se lucha contra las especies invasoras. En este caso, ahora mismo en verano, se hace una campaña del mejillón celta para controlar su presencia o su posible expansión. No, para mí resulta un trabajo muy bonito, que la verdad es que lo que decimos, ahora que estamos tan vigente está el tema de la salud, pues bueno, la salud se consigue mediante unas medidas sanitarias, pero también unas medidas sociales y unas medidas medioambientales. O sea, es necesario garantizar un ambiente en condiciones para que también eso repercute en el tema de la salud, igual que en las medidas sociales y sanitarias. O sea, que yo lo veo básico en ese sentido. La importancia del Guadiana en el regadío ha sido el desarrollo fundamental de toda esta zona. Ya empezó con el Plan Badajoz, en la que se puso en marcha un ambicioso proyecto que supuso pues, la puesta en valor de toda la zona y que gracias a eso pues, ha crecido socioeconómicamente de una forma exponencial. Lo que nosotros hacemos es que en función del agua que nos lleva a cada embalse, somos capaces de derivarla hacia otros embalses que están más vacíos, de manera que intentemos aprovechar todo el agua posible que nos llega. Pues ya sabemos que el agua es un recurso escaso y en ese sentido pues hacemos o conseguimos tener una gran capacidad de regulación en la cuenca, pudiendo almacenar pues, prácticamente todo el agua que nos llegue. En el caso del sistema Zújar y el sistema Guadiana es que tenemos un túnel que conecta el embalse de Zújar con el embalse de Orellana. Entonces eso, mediante el principio de vasos comunicantes, en función de cómo esté cada uno de alto, pues nos permite pasar agua de un sitio a otro y entonces el que está más vacío poder llenarlo. Hay otro sistema de regulación que está en la margen derecha del río Guadiana que nos permite, a través del canal de las dehesas, poder recoger también los excedentes de pequeños embalses que están cerca de ese canal y poder llevarlo a otro más grande, que es el de Sierra Brava, y almacenarlo allí. Las principales infraestructuras hidráulicas que gestionamos en esta zona fundamentalmente son las 5 grandes presas de la zona tercera, que son Zújar, La Serena,
Cijara, García Sola y Orellana, y en esta presa de Alange en la que nos encontramos, que sería la sexta. Luego, aparte de estas infraestructuras hidráulicas, estarán las infraestructuras de riego asociadas, como sería el canal de Orellana, el canal de las Dehesas, el canal de Montijo, el canal de Lobo y el canal de Zújar. El uso socio-recreativo de los embalses es efectivamente un uso complementario a los usos principales de abastecimiento y suministro de agua a la población, y eso nos permite pues, que la población pueda disfrutar de los embalses pues, a nivel de las playas, de actividades de vela, actividades de remo, en fin, ese tipo de cosas que podemos, incluso el baño también, evidentemente. Sí, yo cuando salgo a campo y veo un campo que está regándose, pues ves que efectivamente esa es la consecuencia, ¿no?, final del trabajo que hacemos, que es un trabajo que prácticamente nadie ve, pero que realmente está ahí, ¿no? Y de hecho pues tú ves las consecuencias de ese trabajo bien hecho. Para mí es un orgullo poder trabajar en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, porque la labor de servidor público pues se ve engrandecida, ¿no?, porque vemos una consecuencia directa del trabajo que hacemos habitualmente al proporcionar recursos tanto para abastecimiento de población como para el servicio de regadío de los regantes. En una región como la que estamos ahora mismo, el regadío tiene un impacto social y económico tremendo, por muchas razones. Primera razón, lógicamente, económica. Está demostrado que una hectárea de regadío produce lo que es 6 hectáreas de secano. El segundo punto es la cantidad de mano de obra que se crea en la zona, tanto en el campo como en las industrias transformadoras de los productos obtenidos, con un índice de mano de obra tremendo. Y lo último, donde el regadío se implanta, pues, lógicamente hay un freno de la despoblación de esa región, con lo cual esos 3 factores ya determinan la importancia que tiene. Desde el año 2000 el Estado ha transformado, ha modernizado 500.000 hectáreas en toda España. Eso ha conllevado una serie de obras, de mejoras, crear una explotación mucho más moderna, mucho más segura, consistente en balsas de regulación, con puertas motorizadas, electrificadas totalmente, aunque lógicamente seguimos teniendo a pie de campo personas las con puerta y tal, pero tú desde un telemando sabes una simple visual qué es lo que está funcionando bien y qué está funcionando mal. Los métodos de estos están ahorrando muchísima agua. Son todos representativos, pero yo voy a hacer hincapié de que un ahorro importante para mí, yo creo que el mayor, es desde que el regante en muchos sectores ya está pagando por consumo realmente en parcelas. No son todas las comunidades, son algunas que ya lo están imponiendo, porque el regante quiere pagar aquello que gasta. Si tú pagas por consumo, como nos pasa en casa, tú miras por el metro cúbico de agua que te entrega la comunidad hasta la última gota. La filosofía es, sabemos que el agua es un bien escaso y la gente, incluso tenemos que tomar más conciencia de lo que es el agua. Poquito a poco creo que lo vamos consiguiendo. Voy a hacer 53 años en Confederación, lo cual creo que entré siendo un crío y hoy ya soy una persona de las más adultas que hay en la casa. Para mí la Confederación supone que es mi familia. Bueno, la cuenca del Guadiana, por la posición que tiene en Europa, que está ahí al suroeste, tiene una posición estratégica fundamental desde el punto de vista ambiental. De hecho, la gran mayor parte de las especies migratorias europeas pasan por esta cuenca en su paso, su conexión con el norte de África. Por eso, muchos de los embalses que tenemos, además de cumplir esas funciones de abastecimiento a población, a industria o a regadío, realizan también unas funciones medioambientales que son fundamentales. Toda esta red de zonas inundadas, ya sean de origen natural o de origen artificial, como en las colas de los embalses, son fundamentales para muchas especies de fauna y de flora que de alguna forma están conectadas a través de los cauces fluviales. Por eso uno de los usos que se realizan en los embalses es el uso medioambiental. La Confederación del Guadiana lleva muchos años haciendo infraestructuras verdes muy importantes en muchas de estas zonas de los embalses, para que puedan ser aprovechados y potenciados esos usos medioambientales, que al final lo que hacen es proteger a una gran cantidad de especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Tenemos una responsabilidad con el medio ambiente
Igual que durante las diferentes civilizaciones han ido aprovechando el agua y han acercado toda su industria, todas sus poblaciones a los cursos fluviales, eso ha originado una serie de presiones, tenemos que en cierta forma revertir también el exceso de aprovechamiento que se ha hecho. Por eso es muy importante que todos estos ecosistemas fluviales, que son complejos, que son frágiles, que están sometidos a muchas presiones, de alguna forma sigan funcionando, es una responsabilidad. Desgraciadamente, en el Guadiana, y es una de las funciones que realiza la Confederación, existen una serie de especies invasoras especialmente dañinas que hasta ahora se están controlando, se está haciendo un esfuerzo muy importante. Destacan, por ejemplo, el camalote jacinto de agua, la Eichhornia crassipes, y existen muchas otras especies que están apareciendo, como el helecho de agua, como la almeja asiática, como el nenúfar mexicano. Y hay otra serie de especies que estamos preparándonos ya, que no están todavía presentes en la cuenca del Guadiana, pero que desde la Confederación se realizan trabajos de prevención para evitar su posible entrada. El caso del camalote es un ejemplo de especie exótica invasora fluvial, es posiblemente la especie exótica invasora vegetal más peligrosa que hay en el mundo, y en el caso del Guadiana entró en el año 2004. Desde entonces se viene combatiendo duramente contra esta especie. Ha llegado a ocupar de una forma espectacular todo el tramo medio, todo el tramo del Guadiana que atraviesa Extremadura, en aproximadamente unos 180 kilómetros. Ha llegado a cubrir prácticamente toda la superficie del agua. En estos momentos, gracias al esfuerzo que se lleva a cabo por parte del Ministerio y de la Confederación y con la colaboración de otras administraciones, ya estamos reduciendo bastante el tramo afectado, a prácticamente unos pocos kilómetros, y posiblemente en muy poco tiempo ya dejaremos de ver esas grandes manchas de camalote. Para nosotros es muy importante que la gente que vive en el entorno del Guadiana conozca el ecosistema que tiene. Por eso, en la Confederación Nacional Guadiana ha apostado de forma fuerte por la formación y en el conocimiento del ecosistema y de los principales riesgos que existen actualmente. Y dentro de esta formación es fundamental los niños, la juventud, porque son el futuro y son lo que a medio y largo plazo nos va a asegurar el éxito de muchas de las medidas que estamos haciendo. Por eso para nosotros la educación ambiental ha sido siempre fundamental. La Confederación Hidrográfica del Guadiana es consciente de la necesidad de dar a conocer el recurso agua y todos los recursos ambientales asociados a él y biodiversidad. A razón de este argumento, pues nace el programa de educación y sensibilización ambiental de la Confederación. Ya hace más de 15 años, en el 2005. Se trata de un programa de educación ambiental pionero con el que busca, pues eso, llegar a la sociedad, transmitir las actividades que desarrolla y un poco concienciar y poner en valor los recursos ambientales de la cuenca del Guadiana. Cuenta con una serie de equipamientos, una serie de infraestructuras y un equipo personal. Este equipo personal está compuesto por 4 educadores ambientales, perfectamente conocedores de la cuenca y de sus valores, y luego por otro lado cuentan con una serie de infraestructuras en las que desarrollar estas actividades, como son el aula de naturaleza de los Canchales en el que nos encontramos. Disponemos de un centro de interpretación llamado El Berrocal o la Fábrica de la Luz, que es un edificio histórico rehabilitado, y también disponemos en el embalse de Cijara de unas instalaciones para realizar estancias y campamentos de educación ambiental de tipo tiempo libre, con público juvenil. Con las distintas actividades centradas en los niños, lo que estamos buscando es que en un futuro esta población juvenil infantil se convierta en los guardianes del Guadiana, en los verdaderos buenos gestores a futuro de este recurso agua y esta biodiversidad asociada. Centrándonos en este tema, el programa de educación ambiental tiene como pilar de su actividad el programa de El Guadiana en la escuela, que es una serie de actividades que se llevan a cabo en centros educativos de infantil principalmente, en el que se trabajan todos estos temas a través de talleres didácticos y de rutas guiadas por el medio natural, en el que se exponen los distintos valores ambientales asociados al agua, de modo que los niños los puedan interiorizar y valorar en un futuro. Pues aquí en el departamento, en el área de calidad ambiental, disponemos de una serie de trabajadores, de oficiales y brigadas medioambientales que se ocupan de la vigilancia y del mantenimiento de todas estas infraestructuras. Su labor es fundamental, sin ella no se podría desarrollar la mayor parte de las actividades que necesitamos, porque ellos son los que están a pie de río y son los mayores conocedores de la situación del mismo, de sus valores ambientales, y también son los primeros
en detectar y en poner en conocimiento de las autoridades cualquier tipo de degradación o de problema que pueda tener el río. A mí, como técnico forestal y técnico ambiental, trabajar en un sitio como la Cuenca del Guadiana me ofrece una oportunidad de compatibilizar lo que es los usos y demandas que tiene la sociedad del agua con su conservación. Entonces, para mí es un estímulo trabajar para eso, para que la sociedad sea capaz de hacer un uso sostenible del recurso agua. Y estamos en esta presa romana, o mejor sería decir presa de origen romano, de Proserpina, estructura que construyeron los romanos para el abastecimiento de su colonia Emérita Augusta, actual ciudad de Mérida. Los ingenieros del Guadiana somos un poco privilegiados, pues nos sentimos un poco herederos de una tradición que realmente es bimilenaria, puesto que esto pues prácticamente puede tener casi 2000 años, algo menos, 1900 y pico años. La presa, quiero decir, ha ido cambiando sus usos. Inicialmente era, y eso está demostrado por el acueducto que la conectaba con Emérita Augusta, era para el abastecimiento de la Mérida romana, pero luego pierde esta función, pero va teniendo otras. Riegos en las zonas de aguas abajo, movimientos de molinos, un lavadero de lanas, importantísimo que hay aguas abajo. Pero la Confederación Hidrográfica del Guadiana coge la presa, mantiene la presa y la adapta para otros usos. Los usos actuales de la presa son básicamente recreativos. Esto se llama embalse de Proserpina, como he dicho, pero aquí en Mérida se le conoce coloquialmente como la charca. Y la charca ha sido un punto de baño, de esparcimiento, de recreo tradicional de los emeritenses. La ciudad de Mérida, la antigua colonia Emérita Augusta, fue mandada a crear por el emperador Augusto para asentar a sus legionarios veteranos. Para eso se hicieron una serie de infraestructuras. La primera de ellas, que hay que citar, que es importantísima y que de alguna forma determina el por qué Mérida está ubicada donde está, es el grandísimo puente romano sobre el río Guadiana, sobre nuestro río Guadiana. Es un puente romano enormemente largo, quizá el más largo que se conserva. Son cerca de 800 metros. Los acueductos, evidentemente la ciudad necesitaba agua y lo que se hace es, desde el embalse, un acueducto que con una longitud de unos 10 kilómetros aproximadamente, siguiendo la curva de nivel, pues al final entra en Mérida y además entra por un sitio bastante monumental, que es el Acueducto de los Milagros. El Acueducto de los Milagros, con cerca de unos 30 metros, algo menos, 26 metros de altura y tal, 3 órdenes de arcos, una combinación entre sillares de granito y hiladas de ladrillo, precioso, con un efecto estético absolutamente precioso. En la Cuenca del Guadiana tenemos un patrimonio cultural en obras hidráulicas antiguas importantísimo y muy antiguo, empezando precisamente por esta presa romana, pero hay muchísimas más, hay presas prácticamente de todas las épocas. De final de la época medieval tenemos presas también de la época del Renacimiento, de la época ya de la Edad Moderna, Ilustración. Tenemos un montón de patrimonio histórico que de alguna forma nuestro compromiso como institución es, en la medida en que nos toca, es preservarlo y de alguna forma hacer que pueda llegar correctamente a las generaciones venideras. Una ciudad no crece por casualidad en un sitio, crece porque las condiciones son adecuadas y Guadiana es el elemento principal de esta ciudad. Badajoz de hecho no existiría si no existiera el Guadiana. Con las intervenciones que se han hecho, la mejora de la calidad del agua, la disciplina en los vertidos, el establecer depuradoras en los pueblos y el controlar los vertidos ha significado un primer paso, creo yo, importantísimo. Y luego las intervenciones, una es el Azúa, que ha remansado, el Azúa agua abajo de Badajoz, que ha hecho que sea esto un lago artificial, pero al final un lago hoy ya muy naturalizado, y al mismo tiempo los jardines a ambas márgenes, que lo han hecho fácilmente accesible y que ha hecho que una ciudad que durante algún tiempo estuvo de espaldas a su río, hoy sea una ciudad que el río constituye la parte más importante de su vida. O sea, hay que bajar al río, hay que ir a pasear al río, hay que hacer footing al río, salimos con los niños en las bicicletas al río, cada vez son más las actividades culturales, socioculturales que encuentran el catalizador al lado del río. También es verdad que al tener el río bien tratado por parte de las administraciones en sus sucesivas obras, en facilitar los accesos, crece también el respeto. O sea, a nadie ya se le ocurre que el río puede ser
un vertedero o un sitio donde se va a echar suciedad o se van a verter libremente a escape libre agua sucia. El río hoy, cualquiera ya que se acerca al río, se acerca ya con la mentalidad de que esto es muy valioso y que esto lo tenemos que mantener de todas las maneras. O sea, el respeto por el agua yo creo que es creciente, y este tipo de actuaciones en los perímetros urbanos, en los jardines urbanos del río, contribuye mucho a que ese respeto crezca. Cualquiera ya en las generaciones que vienen detrás, lo digo por mis hijos, nietos que tengo ya, entienden que el agua es fundamental. Entonces, el respeto por el agua, el saber que digamos, toda la aplicación de recursos o los gastos que hacemos en los ríos no es un gasto, es una inversión. El que comprendan perfectamente que sin el río no es posible la vida. Estamos ahora mismo cerca de la confluencia del río Caya con el río Guadiana, que marca un punto de frontera administrativa, política, si quieres, entre los dos países, pero la frontera es solamente, del punto de vista hidrológico, meramente simbólico. El río efectivamente no es una barrera física, porque los ecosistemas de las dos orillas siguen los mismos en muchos puntos, entonces hay una conexión, un flujo de agua, de cambio de especies, de todo eso, que le otorgan no una barrera, sino una área permeable que conecta los dos países. Los dos países desde mucho tiempo que tienen convenios de relacionamiento entre los dos países, pero en 1998 en la ciudad portuguesa de Albufeira se firmó el convenio de Albufeira, que es el tratado que arregla, que define las relaciones entre los dos países en todas las cuencas compartidas entre el Reino de España y Portugal. Presentamos a países como Turquía, Siria o Moldova y otros países europeos que tienen muchas veces fuertes conflictos debido a la gestión que no es buena de las cuencas. Y por eso el convenio de Albufeira es un tratado que es un buen ejemplo a nivel mundial de gestión conjunta de cuencas compartidas. La planificación de las cuencas, de las regiones hidrográficas. Eso es un tema que desde el primer siglo de planificación conjunta lo hacemos, me permito decir, muy bien entre las dos administraciones, porque hacemos, por ejemplo, es un buen ejemplo, cuando tenemos datos de calidad de las dos partes, elegimos la peor calidad para reportar a Bruselas. Cuando un solo país tiene datos, el otro país coge como suyos los datos para reporte. Entonces, al nivel comunitario, eso es posible mirar que se trabaja conjuntamente. Entonces, cuantos más datos tengamos conjuntamente, mejor serán las medidas con ahorro de medios. El río Guadiana es muy importante para los dos países porque tiene un ecosistema muy importante. Por ejemplo, el estuario depende de lo que se pase en la cuenca, se refleje ahí. Entonces, la macroescala de gestión es muy importante. Pero es también una origen de agua para actividades muy importantes. Desde luego, para suministro de agua para nosotros. Por ejemplo, el embalse de Alqueva tiene una origen de agua para un pueblo español. Aquí está un otro ejemplo de coordinación, de articulación, de buenas relaciones. El pueblo de Cheles consume agua del Guadiana internacional, pero en un embalse gestionado por Portugal. Hacer lo mejor que sabemos para que esto sea un legado para las generaciones futuras. Bueno, nos encontramos en el tramo final del río Guadiana,
que sirve de vía de comunicación y además es frontera con Portugal. En concreto, estamos en la margen izquierda del río, en lo que es el antiguo puerto minero de La Laja, puerto al que llegaban a través del ferrocarril los minerales procedentes de las minas del Cabeza del Pasto y las Herrerías. Hoy este tramo del ferrocarril está completamente desmantelado y ha sido sustituido por una serie de caminos que se han adaptado para la práctica del senderismo y que llevan el nombre del Guadiana, tanto la Vía Verde como el Camino Natural. Si navegamos hacia aguas abajo del río, en breves instantes llegaríamos a Ayamonte, lugar donde finalmente el río Guadiana entrega sus aguas al Océano Atlántico. En este apasionante viaje hemos querido mostrar al viajero nuestros recursos naturales, paisajísticos, económicos, que desde luego agigantan nuestra cuenca y estoy convencido de que no han dejado de sorprender en todo momento a los que nos han acompañado en esta travesía. El gran protagonista del futuro será el desafío del cambio climático al que debemos adaptar toda nuestra actividad. Queda mucho por hacer, pero disponemos de los instrumentos necesarios para conseguir alcanzar el buen estado de nuestras masas de aguas y de nuestros ecosistemas asociados. Y el futuro está en estos pequeños guadianeros y guadianeras, a los que corresponderá tomar el testigo y trabajar para lograr el equilibrio de nuestro río, conjugando el legado del pasado con los nuevos horizontes que se les presentarán, de tal manera que se pueda disfrutar en todo momento, como es en el caso del Guadiana, de las oportunidades y de las riquezas que nos ofrece nuestro planeta.